buenos días, tardes o noches. Bienvenido una vez más a un nuevo video del canal de Avénula del Recuerdo. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que influye en todas las patologías. Vamos a hablar de muerte celular. Pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Ahora sí, comencemos. Primero vamos a definir qué es la muerte celular. Esta es una parte fundamental del ciclo vital de la célula, que es muy importante para mantener una homeostasis en el organismo. Antes se consideraban 3 muertes celulares: necrosis, apoptosis y autofagia. Pero en estudios recientes se concluyó que solo existen 2 tipos de muerte: la no programada y la programada, necrosis y apoptosis. Entonces vamos a entrar un poco a qué es la necrosis o la muerte no programada. A esta también se le conoce como muerte accidental y ocurre cuando factores externos superan las condiciones fisiológicas del tejido, sometiendo a la célula a un estrés excesivo e incontrolable. Algunos de estos factores externos son, por ejemplo, el calor, el frío, estímulos mecánicos, sustancias químicas, la baja oxigenación en la célula, bien conocido como hipoxia, la radiación ionizante y la radiación ultravioleta. El tejido necrótico se puede observar a simple vista, es decir, de una manera macroscópica, pero puede ser un poco más complejo y solo se puede ver de forma microscópica, como lo podemos observar en la imagen. Bueno, existen diferentes tipos de necrosis dependiendo su morfología. Regularmente son 5, pero aquí yo les coloqué 6 y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a empezar a definir qué es la necrosis coagulativa. Y bueno, esta va a estar presente cuando un tejido o parte de un tejido se infarte. Seguimos con necrosis licuefactiva, que es cuando existe una infección micótica, bacteriana, viral en algún tejido o parte del tejido. Entonces, llegan los neutrófilos, atacan la infección, pero en este caso atacan de más y destruyen el tejido. Lo licúan, de ahí su nombre. Tenemos a la necrosis fibrinoide, que bueno, esta se observa solo a nivel microscópico y la podemos ver en vasos sanguíneos, como en una arteria, en una vena. Tenemos la necrosis gaseosa y esta es fácil de identificar porque tiene una característica muy común. Se dice que tiene forma de queso y tiene un color entre blanquecino y amarillento, de ahí su nombre. Y se presenta principalmente en la tuberculosis. Tenemos la necrosis grasa, que esta es debido a la destrucción de la grasa por una liberación de lipasas. En este caso, en nuestra imagen tenemos un caso de pancreatitis. Entonces, se dio la liberación de lipasas pancreáticas que destruyen dicha grasa. Y bueno, acá yo les coloqué necrosis gangrenosa. Y bueno, esta más que nada es una consecuencia de la necrosis coagulativa si no es tratada a tiempo o si esta se infecta por una infección viral, micótica o bacteriana. Entonces, la necrosis coagulativa puede evolucionar a una necrosis gangrenosa. Ahora les voy a hablar un poquito de qué pasa en la necrosis. Aquí les coloqué unas imágenes a nivel microscópico para que observen cómo se ve este proceso. Y asimismo les coloqué un esquema más animado para entenderlo un poquito mejor. Bueno, en primer lugar, pues tenemos a nuestra célula normal. Luego, esta entra en necrosis por algún daño externo y va a ser consecuente de que haya un hinchamiento de los organelos de la propia célula.
Estos organelos que se hinchan principalmente es la mitocondria y el retículo endoplasmático. Una vez que pasa esto, se empiezan a formar pullas o chipotes alrededor de la membrana, debido a que hay mucha presión en la célula. Posteriormente se da una ruptura de la membrana, porque pues no aguanta tanta presión. Por ende, se da una liberación expulsiva del contenido citoplasmático y de los organelos. Esta muerte celular se caracteriza por la llegada de glóbulos blancos, que van a dar consigo el signo de inflamación. Entonces, decimos que para identificar la necrosis es porque hay inflamación. Ahora vamos a decir que la necrosis es un proceso pasivo, porque no requiere síntesis de proteínas y emplea una mínima cantidad de energía, de ATP. Se caracteriza por el aumento del calcio intracelular, la disfunción mitocondrial, el aumento en las especies reactivas de oxígeno y por la proteólisis inducida por las calpaínas y catepsinas. Estas enzimas son muy importantes para que se dé la necrosis. Y bueno, existen escenarios clínicos donde vamos a ver este tipo de muerte celular, como lo es un trauma, isquemia, daño tisular, enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, el Parkinson, Alzheimer. De hecho, si nos regresamos un poco en estas diapositivas, esta imagen donde se presenta necrosis licuefactiva es de un paciente que tenía Alzheimer. Bueno, y también se puede dar en la esclerosis lateral aminotrófica. Bueno, una vez ya visto la necrosis, vamos a hablar ahora de la apoptosis, que también es conocida como muerte programada, o conocida por muchos de nosotros como un suicidio celular. Aquí la célula se daña y para no lesionar a sus demás compañeras células, esta decide suicidarse. Y pues lo vemos aquí, un claro ejemplo de esta imagen que nos hace alusión a que es una celulita que se está ahorcando para no dañar a sus demás compañeras células. Y esto para mantener un balance fisiológico en el organismo y se lleve a cabo la proliferación y la eliminación celular. Algunos ejemplos de factores que activan la apoptosis es la detección de ligandos inductores de muerte, ácidos nucleicos anormales, el aumento en las especies reactivas de oxígeno o los ROS y mediadores inflamatorios, toxinas y algunos fármacos. Ahora aquí les coloco cómo se ve la apoptosis a nivel microscópico y cómo la podemos ver como en una imagen animada. Acá pues tenemos a nuestra célula normal, pero una vez que entra en apoptosis hay una liberación de su contenido al espacio extracelular. Y esto induce la activación de caspasas, que son proteínas que influyen en la fragmentación de proteínas, es decir, son enzimas que participan en la apoptosis. Estas provocan un colapso de los componentes subcelulares y así activan la condensación y la fragmentación del ADN. Entonces hay una disminución del tamaño de nuestra célula y su núcleo. Es como si fuera una uva y se chupa, entonces se hace pequeña, se hace como pasita. Bueno, una vez que pasa esto, la membrana plasmática se fragmenta, formando a su vez los cuerpos apoptóticos, que posteriormente van a ser fagocitados
por un fagocito. Entonces en la apoptosis no hay inflamación, solo llega el fagocito y se come los restos de la célula, bien conocidos como cuerpos apoptóticos. Acá les dejo lo ya mencionado con letras para que posteriormente lo puedan revisar en UDocs o en nuestro canal de Telegram. Bueno, para la apoptosis se han identificado 3 vías. La primera, que se activa de manera extrínseca mediante la detección de ligandos. Tenemos a la segunda vía, que también se le conoce como vía intrínseca, que se activa por estímulos no dependientes del propio organismo, por ejemplo, la radiación. Y la tercera vía es cuando se produce por señales provenientes de linfocitos T citotóxicos, que les dicen a las demás células que algo está fallando y que deben atacar. Existen patologías que pueden tener disminución de la apoptosis o un incremento de la apoptosis. Hablando sobre una disminución, pues tenemos principalmente el cáncer. Como es bien sabido, aquí en el cáncer, las células que ya están enfermas, las células que ya deben de ser desechadas, no lo son, porque hay una disminución de esa muerte programada. Por lo tanto, se acumulan y estas se van replicando, formando el cáncer. Asimismo, tenemos enfermedades de nivel autoinmunitario, como el síndrome linfoproliferativo autoinmune, la artritis reumatoide, osteoartritis y condroptosis. Ahora hablando de patologías que conllevan el incremento de la apoptosis, tenemos enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Ahora pues, para finalizar, vamos a hablar sobre las diferencias entre necrosis y apoptosis. Algunas de estas pues ya las mencionamos, pero vamos a recapitular. Entonces, vamos a ver el tamaño de la célula. En la necrosis se va a ver aumentado porque hay hinchazón, mientras que en la apoptosis se ve reducido o se ve chupado porque hay una retracción. El núcleo en la necrosis va a ser fragmentado por pignosis, cariopsis o cariólisis, mientras que en la apoptosis se va a dividir el núcleo y se va a ir en los cuerpos apoptósicos. ¿Ok? Ahora, hablando de la membrana plasmática, en la necrosis, debido a que hay una explosión de la célula, pues esta se rompe, mientras que en la apoptosis queda intacta, solo se fragmenta. El contenido celular, es decir, las organelas de la célula, en la necrosis sufren digestión enzimática para que puedan salir de la célula, mientras que en la apoptosis estos quedan intactos porque son liberados por cuerpos, son liberados en los cuerpos apoptósicos. En la necrosis vemos inflamación, les digo, es un signo característico la inflamación de que hay necrosis, mientras que en la apoptosis no se ve dicha inflamación, solo llegan los fagocitos y se comen los fragmentos. Hablando ahora del papel fisiológico o patológico, pues la necrosis es meramente patológica, porque aquí hay una lesión celular irreversible. Mientras que la apoptosis puede ser fisiológica cuando hablamos que se activa para eliminar células no deseadas, pero vamos a decir que es patológica cuando después de alguna lesión celular, principalmente en su ADN y proteínas, esta permanece en el cuerpo, como les digo, como en el cáncer, que es un claro ejemplo. Y bueno, ahora para terminar el tema de hoy, pues les traigo 2 imagencitas y ustedes me van a ayudar a identificar qué tipo de muerte está sufriendo cada célula. Por ejemplo, tenemos un eritrocito, recordando que este tiene
una supervivencia de 120 días y posteriormente muere. Entonces, ¿qué tipo de muerte celular está sufriendo el eritrocito? Les doy unos 5 segundos para que lo piensen. Bueno, el eritrocito sufre apoptosis. ¿Por qué? Porque algo muy clave que dije es que tiene una programación de 120 días aproximadamente para que éste posteriormente muera y sea desechado. Ahora seguimos el siguiente ejemplo. En un infarto al miocardio, ¿qué tipo de muerte sufre el miocardiocito? Les doy 5 segundos para que lo piensen. Pues sufre necrosis, porque el miocardio va a estar expuesto a un estrés excesivo que rompe con la homeostasis de los miocardiocitos. Entonces, estos sufren un infarto, recordando que es un tipo de necrosis, un infarto y pues mueren. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el tema, que lo hayan entendido. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y si tú estás empezando a estudiar o estás empezando a introducirte al mundo de la patología, te recomiendo que leas el Robbins. Es un excelente libro y muy fácil de entender. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en un próximo video. Si te gustó mi contenido, puedes seguirme en Neurona Rosa. Hasta la próxima.